Bien, y la vicepresidenta argentina Cristina Fernández solicitó este lunes ampliar su declaración después de que la Fiscalía culmine la fase de alegatos del juicio en el que participe por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas cuando era presidenta. Para analizar este tema vamos a tomar contacto con Sergio Farella, columnista de temas judiciales de nuestro medio asociado TN. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días. Hola Florencia, ¿cómo te va? Muy buenos días desde acá de Argentina. Saludos. Bueno, Sergio, primero para que pongamos un poco en contexto también, porque para nosotros quizás puede sonar un poco más lejano, más que ustedes, que es un tema de la contingencia política nacional del día a día. ¿De qué se le acusa precisamente a la vicepresidenta Cristina Fernández? Bueno, hay una acusación que tiene que ver con haberle dado licitaciones a un empresario que previo a su llegada a la presidencia de la Nación tenían negocios en común, negocios inmobiliarios. Estamos hablando de justamente alquileres de determinados inmuebles y lo que sostiene el fiscal en su acusación es que es una asociación ilícita donde este empresario se vio favorecido por parte de la presidenta, una vez detectado ese cargo, claro está, con obra pública vial. Es un empresario muy poderoso que se hizo muy de abajo, llamativamente era un cajero de un banco, y repentinamente fue titular de una de las empresas más grandes de la provincia de Santa Cruz, fue comprando otras empresas y cuando ya tenía un conjunto de empresas a su cargo, fue absorbiendo la obra pública que le daba hasta hace muy poquito habían sido socios inmobiliarios. Por eso es la acusación fiscal, ¿no? Habla de fraude y habla de una asociación ilícita donde la pone a la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, en cabeza de esa organización, ¿no? Claro, bueno, cuando hablas de este empresario, para que quede claro, estamos hablando de Lázaro Báez, justamente que se adjudicó finalmente estas obras públicas para la provincia de Santa Cruz durante 12 años, ¿no? No es que Exactamente. fue un proyecto, dos proyectos, fueron varios proyectos durante más de una década. Sí, fueron 12 años, es el periodo que el fiscal le pone en plazo a esta organización, que son 13 los implicados. La única jefa de la organización es la vicepresidenta, según ellos entienden. Después están los organizadores de esta organización, que son el ex ministro de Cristina, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López, que es arrepentido, es decir, ha brindado información en otras causas, cuya información fue utilizada ahora por la Fiscalía, y también otros funcionarios de otros organismos como es la Dirección Nacional de Vialidad, que es la que justamente tramitaban los expedientes de licitación. Claro. Ahora, ¿qué arriesga la vicepresidenta? Porque estaba leyendo que la Fiscalía estaba pidiendo cerca de 10 años. Sí, a ver, la acusación puede ir hasta un pedido de pena de 16 años. Wow. Tengamos en cuenta que acá se suman un conjunto de delitos. La suma de esos delitos da que la Fiscalía puede pedir hasta 16 años de prisión. Lo que sucede, al menos en Argentina, ha habido una reforma legislativa hace muy poquito tiempo, hace 2 años, donde se estableció que hasta que la Corte Suprema de Justicia no confirme justamente un veredicto, no se ejecuta. Con lo cual, este pedido fiscal, que puede ser de inhabilitación para ejercer cargos públicos, además de la pena, y además de un decomiso, es decir, de que devuelva el dinero que considera la justicia que ha defraudado en su función de presidenta al Estado Nacional, todo eso recién se ejecuta cuando el fallo está firme. Y para eso, lamentablemente, al menos los ejemplos que tenemos en nuestro país no son de resolución pronta, sino que demoran muchísimos años, ¿no? Claro. Ahora, este lunes la vicepresidenta solicitó ampliar su declaración indagatoria, como se le llama, para mañana. ¿En qué se basa esa solicitud? Bueno, ella hizo una serie de posteos en Twitter, no ha dado mucha explicación, ni siquiera está presentado formalmente por su abogado aquí en tribunales. Ella lo que sostiene es que los fiscales, cuando acá en Argentina se va a juicio, previamente en una audiencia en todas las partes, Fiscalía, Defensas y el tribunal, se ponen sobre la mesa las pruebas que se van a discutir en el juicio. Y hay algunas excepciones, pero no se puede salir de ahí. Lo que dice la vicepresidenta en esta serie de posteos es que la Fiscalía introdujo prueba nueva que no había sido acordada
meses cuando este juicio comenzó, ya hace 3 años de juicio, es un juicio uno de los más largos de la historia. Entonces está señalando ahí que se está violando su derecho de defensa en juicio. Ahora bien, acá se plantea otro problema, Florencia, que tiene que ver con que en la Argentina el momento en el que cualquier imputado puede declarar es hasta los alegatos, porque una vez que se evalúa toda la prueba, lo que tiene que ver con los testigos, la declaración de los imputados y toda la prueba, ahí ya empiezan el turno de los alegatos, donde tanto fiscales como después, obviamente, las propias defensas, cada uno con sus propios intereses, empiezan a referirse a la prueba que se ventiló durante todo este tiempo. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que el pedido de la vicepresidenta llega de manera tardía. Hay que ver qué decisión adopta el tribunal más allá de esta norma procesal que está contemplada en el Código argentino. Claro. Ahora, Sergio, respecto a los alegatos que se han dado a conocer, que han trascendido durante estas últimas horas, el fiscal coayudante Sergio Mola lanzó una declaración que es bastante decisiva, me atrevo a decir yo, porque él dijo: no es verosímil que Cristina Fernández no se enterara de nada en la soledad de su despacho. Es una frase que ha acaparado los titulares en la prensa internacional. ¿Usted está de acuerdo que es posible que una presidenta y posterior, y también primera dama en su minuto con Néstor, no se haya enterado de nada? Es muy difícil creer eso, porque hay varios funcionarios y esferas implicadas. Estamos hablando de un Ministerio de Planificación Federal tan sensible durante el kirchnerismo y con semejante nivel de intromisión por parte de quien era el presidente en su momento, Néstor Kirchner, y después la actual vicepresidenta. Y después tenemos la Secretaría de Obras Públicas, tenemos la Dirección Nacional de Vialidad, tenemos la FIP. No olvidemos que muchos de los controles que había sobre Lázaro Báez se volvieron laxos. ¿Para qué? Para justamente que tenga el territorio allanado y poder llevar adelante toda esta maniobra sin ningún tipo de complicación. Con lo cual es muy difícil creer eso. Y sobre todo que el fiscal lo expuso en 9 audiencias, esta es la 9ª, quien fue desmenuzando prueba por prueba, dio cuenta de algunos mensajes y llamados, y algunos incluso hacían referencia al dominio que tenía sobre las obras Máximo Kirchner, hijo de quien era la primera dama, de quien era la presidenta, de Cristina Kirchner, y que en su momento no detentaba ningún cargo público, con lo cual uno no entiende qué nivel de injerencia tenía Máximo Kirchner no siendo funcionario. Estamos hablando de los primeros años, ¿no? 2003, de 2003 en adelante. Ahora ya es diputado, pero en ese momento no detentaba cargo público alguno. Claro. Ahora, otra cosa que me llamó la atención, Sergio, es que el fiscal Luciani aseguró que va a pedir la inhabilitación perpetua de la expresidenta para el ejercicio de cargos públicos y además el decomiso de sus bienes por un monto que todavía no ha sido revelado. ¿Eso cuándo se podría saber respecto al monto? No tenemos un panorama claro. Hoy, Florencia, lo vamos a saber. Tanto el pedido de pena como la inhabilitación, que se supone es de perpetua, y el decomiso, vamos a conocerlo hoy. A fin de año, acá viene la otra parte de este proceso, se prevé que el tribunal dicte sentencia. El veredicto, es decir, finalmente. El veredicto, claro. Exactamente. El cálculo que hay es que sea a fin de año, sobre todo para que no se vea contaminado con el proceso electoral que va a haber el próximo año aquí en la Argentina para elegir a quien va a ser su próximo presidente. Claro. Ahora, una pregunta que me generó mucha duda. Al ser por el sistema también ejecutivo, judicial también en Argentina, por ser vicepresidenta, actualmente, ¿Cristina tiene fuero o no? Que había una duda ahí. Sí. Entonces, ¿tendría que acabar el periodo presidencial para que ella, en el caso de ser justamente condenada, vaya a la cárcel? Lo que sucede, Florencia, es que por eso te mencionaba esta reforma legislativa, que hasta que lo que resuelvan los jueces, ya sea la absolución o la condena de la vicepresidenta, hasta que no quede firme, no se ejecuta. Con lo cual, recién este año vamos a conocer la condena, pero esa condena no va a estar firme. Tiene que pasar por 2 instancias. Una es la Cámara de Casación, que es previo a la Corte, y después, claro está, la última palabra la va a tener la Corte Suprema de Justicia. Cuando la Corte resuelve, lo que resuelva,
ya a partir de ahí se puede ejecutar, ya sea si fue condenada o si fue absuelta en este caso, ¿no? Perfecto. Sergio Farela, muchísimas gracias por esta interesante conversación a esta hora con Mega Noticias Alerta desde Chile. Que estés bien, Sergio. Chao, chao. Buenas tardes. Buenos días todavía. Buenos días. Chao.